Bueno, buenos días. Estamos aquí con el doctor Fernando Toller. Primero lo voy a presentar para que todo el mundo lo conozca. Voy a leer su currículum y después vamos a empezar con la entrevista. Bueno, el doctor Fernando Toller es doctor en Derecho, cum laude por unanimidad por la Universidad de Navarra en Pamplona, España. Es abogado con diploma de honor por la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Es director de la carrera de abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y profesor titular de Derecho Constitucional. Fundó y dirigió el doctorado en Derecho y la maestría en Derecho de la Universidad Austral, desempeñándose como profesor en el doctorado y en las maestrías de Derecho Administrativo, Derecho Penal, Magistratura y Derecho Judicial. También es docente de capacitación para magistrados judiciales y de los ministerios públicos federal y provinciales. Es peticionario en litigios internacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y abogado pro bono en Argentina y en otros países latinoamericanos. Es autor de libros y artículos sobre derecho constitucional, derechos humanos, derecho internacional, enseñanza de derecho e investigación jurídica, entre otras temáticas, y ha sido visiting professor de International Human Rights Law en Oxford University, visiting scholar en Stanford Law School e investigador visitante en Harvard Law School. También es conferencista invitado en diversas universidades de Europa, Estados Unidos y América Latina. Bueno, Y profesor visitante de la UP desde 2013. desde 2013, sí, ya un ratito. Quizás hace más tiempo que el que mi entrevistadora lleva dando vueltas por la Ciudad de México. Sí, la verdad, sí. Eh, pues bueno, ¿cómo está? ¿Qué tal su día hoy? No, excelente. Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que esto de tener una revista en internet que tenga también videos y audio me resultó muy interesante y felicitaciones por la iniciativa y por la modernidad. No, hombre, es un honor tenerlo de invitado, la verdad. Y bueno, quiero empezar a preguntarle, primero, ¿qué le llevó a especializarse en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales? Pues mira, yo estudié la carrera en Argentina en ese momento, en mi facultad eran 6 años. Ujú. A mí siempre me gustó todo el derecho y más o menos a los 15 años había resuelto estudiar derecho. Mi padre era juez penal. Yo durante muchos años, la escuela primaria, la mitad de la secundaria, no pensaba ser abogado, pero me acuerdo que en la mitad del secundario, una noche, conversando con él en la cocina de mi casa, me estaba contando un caso judicial y tengo la idea de que esa noche decidí ser abogado y nunca más cambié de idea. Wow. Y bien, entonces después pasaron varias cosas. Mi padre se jubiló el último año que yo estaba en el colegio y cuando me iba a Buenos Aires, yo era del interior de una entidad federativa, provincia que le llamamos allá, que es Entre Ríos, que está lindando al norte con la provincia de Buenos Aires, y me iba a estudiar a Buenos Aires, a empezar el curso de ingreso en la universidad en febrero del año 86. Ujú. Y entonces le dije, bueno, papá, voy a terminar los estudios y o sea, voy a empezar y terminar los estudios, cuando me gradúe voy a volver para poner un estudio, un despacho de abogados juntos, ¿no? Y él me dijo, no te vayas con la idea de volver, o sea, no me quiso decir no vuelvas, sino que lo que me dijo es, no te vayas cerrado a la idea de que vas a volver es la única posibilidad, o sea, es el sentido de la frase. No te vayas pensando en volver, sino que vas a ir a Buenos Aires, vas a conocer profesores, vas a establecer relaciones, quizás te vas a Europa a hacer el doctorado, seas profesor. O sea, me dijo eso. Bueno, todo lo que me dijo ese día, que estábamos en una playa en el crepúsculo, mirando el atardecer, que le gustaba mucho, todo eso se cumplió. Todo eso ocurrió así. Entonces yo durante la carrera, el derecho privado me gustó, pero me apasionó el derecho público, internacional, constitucional, ética, filosofía política. Eran los temas en los cuales más me destacaba, más aportaba, son los que más me parecían connaturales, fáciles. Y entonces, terminando ya la carrera, estábamos, ese año yo terminé y lanzamos, estaba recién graduado, una idea que era empezar una universidad que es la Universidad Austral, donde Wow. estoy actualmente. Yo tenía 23, 24 años
y había 6, 7 personas más, y yo era el más chiquito, y, y la verdad que ha sido apasionante porque son 30 y... ¿Cuántos años? 35 años casi de esta aventura, y una universidad que ahora está segunda en los rankings en mi país, tanto en general como en particular en Derecho. Hemos, ahora estamos entre los 100, 150 facultades de Derecho del mundo en el ranking de Law and Legal Studies, de QS. Y entonces en ese momento surgió la posibilidad de irme a Europa a hacer el doctorado. Ujú. Tuve una invitación de quien en ese momento era presidente de la Corte Suprema del país para trabajar con él en Wow. la Corte, para redactar sentencias, etcétera, y otra invitación con un profesor que era director del Banco de la Nación, pero les dije a los dos que no, que me iba a hacer el doctorado, y tenía $2.500 y nada más, y me fui a Europa. Guau, ¿y En- cómo fue atravesar por esa decisión? Qué decisión tan importante. entonces, en ese momento surgió la posibilidad, se lanzaba Facultad de Derecho y se lanzaba también la Facultad de Comunicación. Acá estamos en un edificio Media Lab de una Facultad de Justo. Comunicación, y entonces la posibilidad de dar la materia de Derecho de la Información, que ahora Wow. la estoy dando 30 años después. Entonces, a mí me gustaba libertad de expresión, libertad de prensa, todos esos temas de derechos humanos siempre me resultaron muy interesantes. Entonces, surgió la posibilidad, esta persona que estuve visitando en Galicia la semana pasada, Ujú. mi ex director de tesis, gran amigo, pasó por Buenos Aires, le comenté la posibilidad de hacer el doctorado, de que íbamos a lanzar la universidad, etcétera. Entonces me fui a la Universidad de Navarra y, como digo, con $2.500 en el bolsillo, con la esperanza de conseguir una beca allá Ujú. y de poderme quedar. Y si me tenía que Claro, volver a los 4 meses, cuando se me acabara el dinero, pues me volvía. claro. Ujú. Entonces, estuve un primer año, que es cuando lanzamos la facultad con la maestría en Derecho Empresarial. Yo era el secretario de esa maestría y hacia octubre me fui. Ok. Y estuve 5 años en la Universidad de Navarra, en el Instituto de Derechos Humanos, que lo presidía un profesor que quizás le suene, Javier Herbada, Ujú. del cual fui también secretario, le contestaba la correspondencia, etcétera. Falleció hace unos 2 años. Me escribió para despedirse un mes antes de fallecer. Y entonces estábamos en el Instituto de Derechos Humanos, Departamento de Filosofía del Derecho, y hice la tesis sobre un tema de libertad de expresión. Libertad de Ok. expresión y tutela judicial es si un justiciable, digamos, si un ciudadano le puede, o también una persona jurídica, pero le puede pedir a un juez que se prohíba la publicación de una información antes de que salga para evitar daños graves e irreparables a derechos fundamentales. Todo un tema, todo Sí, un tema. claro, qué ¿Y por interesante. qué eso es o no es censura previa judicial? Ujú. O es tutela judicial efectiva, la satisfacción de un derecho fundamental, además del derecho sustancial de fondo que se quiera cubrir. Entonces, hice la tesis donde estudié España, Inglaterra, Estados Unidos y Argentina, y además sistema europeo y sistema interamericano, y además Ujú. en algunos puntos Alemania, Francia, Italia. Y haciendo esa tesis, o sea, me interesaban los derechos humanos, estaba en el Instituto de Derechos Humanos, y haciendo esa tesis a su vez desarrollamos con mi director de tesis toda una metodología armonizadora o anticonflictivista, contraria a la idea de conflictos de derechos y de por qué los derechos están en armonía. Y a partir de eso, bueno, ha sido una aventura intelectual de ir desarrollando la idea y aplicándola a diversos campos, de derecho a autor hasta derecho a la competencia, temas laborales, temas de luego de libertad de expresión, libertad religiosa, Ujú. etcétera, de cómo lograr que los derechos sean armónicos entre sí y armónicos con los bienes públicos. Como es un sistema, digamos, que mira hacia el bien de la persona. Si la persona es una sola, sus bienes no pueden estar en conflicto. Claro. Y por tanto, pero esto no es tan sencillo en la realidad de encontrarlo en los casos. Ujú. Bien, eso fue desde el punto de vista intelectual. Yo después volví a la Universidad Austral, me hice cargo del doctorado en Derecho, fui director del doctorado, que lanzaba, yo tenía 30 años, lanzó el doctorado en Derecho, que creo que sigue siendo, no sé si es el único, pero durante 15 años fue el único con categoría internacional, de acuerdo a las, ¿cómo se llama? A los procesos de acreditación. Y dando un curso de doctorado aquí en México, Ujú. que dictó la Universidad de Salamanca y me invitaron, un curso de libertades informativas, eh,
me conocí también abogados que estaban en los medios importantes, internacionales, y entonces también en esa oportunidad y en otras, estamos hablando de 16 años atrás, me fui viendo involucrado en litigios internacionales, presentaciones, trabajos pro bono en Argentina, en México, cosas en Paraguay, cosas en Brasil, Perú, etcétera. Entonces, y fui conociendo también muchos profesores que piensan que el derecho tiene que servir a la persona Claro. y no al revés. Y por tanto, bueno, han pasado muchas cosas, entre otras, un amicus curiae a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que firmamos unos 150, 147, en el famoso caso Dobbs, Jackson versus Dobbs, o Wow. Dobbs versus Jackson. Wow, qué interesante. Y bueno, y han surgido mil cosas. He conocido ministros, diputados, senadores, jueces, comisionados internacionales, y veo que se puede hacer mucho. Sí, claro, o sea, creo que es un camino bien interesante. Creo que no muchas personas entran a la carrera pensando en dedicarse a derechos humanos. Al menos en mi experiencia como alumna, me he topado con varios compañeros que tienen una visión más hacia el derecho privado y creo que a veces pensamos que el derecho público nada más se restringe a ser juez, magistrado y estar como del otro lado, pero creo que también como, como profesor, como catedrático y desde la parte intelectual puedes aportar muchísimo al mundo del derecho público. Mira, hay una frase que dice, no sé si aquí se la usa en Argentina, se usa, que es que los estudiantes de Derecho se enamoran de penal y se casan con civil. Porque, Y porque uno cuando está en la facultad, por ejemplo, a mí penal me encantaba y todo, qué sé yo, uno entra a la facultad y tiene esa idea de que el derecho es un poco penal, ¿no? ujú, Y después se va encontrando con las obligaciones, los contratos, el sistema de daño responsable civil, las sociedades, etcétera, ¿no? Los sí, fideicomisos, hay todo un mundo de cosas que es más difícil que uno tenga alguna idea de eso estando en el colegio, cuando uno se sí, dispone a claro. estudiar la carrera. A veces, yo dirijo una licenciatura en Derecho y cuando uno entrevista muchas veces viene la gente y me dice, pues yo quiero estudiar Derecho porque quiero ser jueza de familia, me dijo una. Otra que me dijo, ahora es ayudante mía, quiero ser presidenta de la nación, etcétera, Oh, ¿no? Y me interesa tal cosa, o me interesa a veces cosas súper específicas. Entonces yo le digo, me encanta que tengas claro lo que quieres y por qué estudias Derecho, pero tenés que mantener los poros abiertos. claro. ¿Por qué? Porque, mira, hay una frase en Hamlet, Shakespeare le hace decir a Hamlet, hablándole a Horacio, le dice, Horacio, hay mucho más entre el cielo y la tierra que lo que cabe en tu filosofía. O sea, tu filosofía, tu cosmovisión, tu visión hoy del mundo. Entonces, cuando uno entra a la carrera de Derecho, tiene una filosofía, tiene una visión de lo que va a ser el derecho, y uno le tiene que decir, tiene la obligación de decirle, mirá que hay mucho más entre el cielo y la tierra de lo que hoy cabe en tu comprensión, en tu filosofía. Entonces, mantente Claro. abierto porque a veces, qué sé yo, propiedad intelectual, patentamiento de semillas y seres vivos, cosas que Ujú, jamás en la vida, hoy por hoy, la inteligencia artificial, si uno se copia del chat, es plagio, uno le está copiando el derecho de autor a alguien, quién es el autor de lo que hace el chat GPT-4, etcétera. O sea, hay claro. problemas que nos están desafiando. WorldCoin, ¿no? Ir y dejar el iris en una bola así que se llama orb, ese iris se transforma en un código alfanumérico que va a un blockchain, etcétera, y que eso es lo que se llama Humanity Evidence, o sea, una Ujú. prueba de que uno es un ser humano en este mundo dominado por bots. Y yo tengo una filmación de 3 minutos y medio conversando yo con ChatGPT-4 y le pedimos que hablara como un argentino. Entonces le voy haciendo preguntas y Ajá. me contesta con frases coloquiales, etcétera. Entonces, Sí, sí, sí. va a llegar un momento en que no sabemos si estamos dialogando digitalmente, en un foro, etcétera, con seres humanos o con... Entonces, por ejemplo, tengo un profesor amigo que asesora WorldCoin y un problema era, ¿puedo escanear el iris de las personas en una plaza pública? ¿Dónde está regulado eso? Además, no está regulado en ningún lado, a nadie se le Mm, ocurrió. ujú. ¿Eso está prohibido o está permitido? Según mi constitución, artículo 19, inciso 2, está permitido.
todo lo que no está prohibido está permitido. Claro. A veces Europa funciona al revés, y un poquito México. Si no Ujú. está permitido, no se puede hacer. ¿Dónde está la habilitación para hacer eso? Es que a veces no hace falta habilitación, hace falta hacer las cosas. Entonces, hay un montón de desafíos. A veces, sobre todo, hay una idea de que el derecho es algo estático y Ujú. que hace falta mucha memoria, Mm. leer mucho y memorizar estructuras y frases. Y el derecho es aprender sobre todo los principios, tener muy claros los principios que no son pocos y que no son sencillos, y después tener una capacidad creativa para mezclarlos en las situaciones concretas. Hay casos repetitivos y fáciles, por supuesto, como Sí. ejecutar cheques o letras de cambio. Y después hay cosas muy complejas, donde cada caso es un mundo, cada caso... Hay una frase en el digesto de un jurista romano no es de los famosos, no es Esencial. Marcelo, ni Ulpiano, ni Celso, sino que es Alfenus. Dice ex facto oritur ius, o sea, de los hechos surge el derecho. Entonces, claro, los hechos tienen como una especie de derecho natural que reclaman una juridicidad natural. O sea, si tú te dejas aquí el celular, el móvil y te vas, yo tomo el celular. Ahí pueden pasar varias cosas, que me lo metan en el bolsillo y me voy a mi casa. Eso sería un hurto, porque también podría yo correrte y decirte, mira, acá está tu celular, y eso es una gestión de negocio, yo he hecho algo por ti, tú me Claro. debes por lo menos gratitud. Eh, la otra sería que yo rompa que tenga un candadito tu cartera, rompo y saco el celular, eso ya es robo, etcétera. O sea, los hechos van reclamando una respuesta y un, un premio o un reproche social diferente, ¿no? Y acá hay un tema importante. A mí me parece que a uno tiene que gustar el derecho. Claro. Punto. El derecho. Después uno tiene más especialidad en esto o en aquello o en lo otro. Pero los buenos abogados saben derecho. Eso significa, comprenden esta enorme maquinaria, herramientas, metodologías, ¿no? En parte natural y en parte creada por el ser humano, que sirve para básicamente solidificar y hacer crecer las cotas de justicia que hay en la sociedad y debilitar y hacer disminuir las injusticias que hay en la sociedad, y por otro lado generar incentivos para que la gente decida actuar Ujú. justamente y generar incentivos para que la gente decida no actuar injustamente. Y falta una última herramienta, digamos, una última función del derecho, que es qué hacer cuando a pesar del esfuerzo se rompieron los platos. Alguien rompió los platos, o sea, se realizó una injusticia a nivel internacional, el caso de Rusia con Ucrania, Ujú. a nivel nacional, etcétera, a nivel doméstico, a nivel barrial, que es qué hacemos cuando alguien, llevado por el egoísmo, decidió dañar a otro. Entonces, para eso hay que saber derecho. Hay que saber derecho civil, hay que saber derecho empresarial, hay que saber derecho procesal, civil, penal, hay que saber derecho constitucional, hay que saber derecho internacional, porque los casos no discriminan por áreas del derecho, o sea, los casos son los casos, Claro. y uno tiene que tener todos los principios en la cabeza. Esto viene a cuento de que los derechos humanos tienen que ver con muchas cosas. Yo no estoy solo en estos derechos humanos, somos un grupo, varios de ellos han sido alumnos míos, algunos vienen de otra universidad, pero somos un grupo donde, por ejemplo, hay 3 que ahora litigamos en Washington habitualmente. Los otros días recibimos una muy buena noticia, que han priorizado un caso que tenemos ahí, importante. Eh, y después somos en total, no sé, 10, 12, que en distintas oportunidades y momentos entramos o salimos en distintos tipos de cosas. Y nos hemos encontrado con cosas de las más variadas, desde un tema típico de derechos humanos como libertad religiosa y asociaciones, etcétera, objeción de conciencia institucional, un tema en el cual he estado muy metido y sigo estando, hasta temas que están como, por ejemplo, si el derecho a la cultura, Ujú. o sea, si el derecho a la educación implica un derecho a la cultura, si el derecho a la cultura tiene un derecho secundario o periférico, que es el derecho a la tecnología, y si el derecho a la tecnología implica Derecho el a derecho al internet. uso de apps, Ah, claro. y si el derecho al uso de apps implica el derecho al uso de Uber, o si se puede prohibir Uber en un país. O, por ejemplo, que personas vulnerables, discapacitadas, que Ujú. tienen dificultades a veces para algunos taxis, que
digamos, si Uber tiene un segmento que son camionetitas donde se puede cargar una, pues entonces el prohibir Uber en un país entero no va en contra de que las personas con dificultad de movilidad tengan más facilidad para moverse, etcétera. O sea, son cosas, temas de derecho de la competencia, temas de derecho de autor. eh, Incluso me vi involucrado en una serie de casos sobre quiebras, concursos y quiebras, Ujú. tema bastante técnico, como sabes, Sí, claro. y muy derecho privado. Pero en esos casos que todo venía mal, yo hice un planteo de filosofía del derecho, eh, y varios profesores especialistas en quiebras me dijeron, no, no tienes razón, porque eso va en contra de un principio de las quiebras. Y dije, ok, pero ese principio de las quiebras aplicado a estos casos, eran 40 casos todos similares, eh, estaría violando este otro principio que es de justicia. Y bueno, lo pusimos en un escrito judicial, en varios escritos judiciales, y eso fue repitiendo, y fue 40 sentencias donde dieron la razón. Entonces, lo que quiero decir es que los derechos humanos no es simplemente tocar la guitarra, una serenata, una cosa bonita, así donde uno habla del bien, la verdad y la belleza, la dignidad humana, y no se sabe muy bien cómo se concreta, sino que eso tiene resonancias en penal, en civil, en contratos, en la del derecho a asociación y las sociedades, etcétera, etcétera. Sí, claro, o sea, al final creo que los derechos humanos trastocan todas las áreas del derecho, todas las áreas de la vida humana, al final, ¿no? Y ¿Puedo tomar esa sí, no, frase? claro, sí. Mira, voy a terminar un libro que hace 10 años tenía a punto de terminar y tuve que dedicarme a otra urgencia y después de eso salió de mi radar, pero ahora va a volver. Eh, el libro se llama, quizás se llame La llamada de los derechos humanos, o sea, la vocación de los derechos humanos, el llamado de los derechos humanos, y el subtítulo es Educación universitaria y servicio a los derechos humanos. Ujú. Si los derechos humanos son la técnica de protección jurídica de bienes humanos básicos, y los bienes humanos básicos son bienes que toda persona humana tiene que lograr poseer y disfrutar para lograr planificarse en alguna de los ámbitos o esferas del florecimiento humano, de su realización, que tiene que ver con el conocimiento, la amistad, la religiosidad, la familia, la propiedad como un mínimo material, etcétera. Por tanto, si el contenido de los derechos humanos son los bienes humanos básicos, punto uno. Dos, si toda carrera universitaria tiene que ver con los seres humanos, al fin y al cabo, de manera muy directa, como nutrición, enfermería, periodismo, con la verdad, etcétera, y de manera más indirecta, como ciencia básica, como física o química, pero que investigan cosas que después los ingenieros aplican y que eso tiene que ver con este aparatito, con el sonido, con el celular que tú tienes en la mano, con la luz que nos está llegando, etcétera. Todo eso va a servir al ser humano, a las familias, a los grupos. Toda persona que estudia en una universidad estudia metodologías de resolución de problemas complejos que tienen que ver con bienes humanos básicos. En la vida, el arquitecto, en la comunicación entre ciudades, un ingeniero civil, los puentes, etcétera. La literatura estudia la belleza, que también es un servicio, etcétera. Todo. Siendo así, no solo los juristas nos dedicamos a los derechos humanos, sino que todo universitario tiene que prepararse para servir. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es para servir saber. Es el moto o lema de una universidad de Guatemala. Para servir saber. Entonces, si estar en una universidad significa prepararse para servir, yo me tengo que preparar sabiendo para servir. Porque si yo, digamos, también hay otra frase que es para servir, servir, que significa, si quieres servir a los demás, bueno, muévete un poco. Pero además si quieres servir a los demás, tienes que ser útil, no un inservible. Para servir, servir. Mira, cuando uno va a Harvard, hay una puerta que da hacia el río Charles, hacia el sur, el Dexter Gate, uno entra a lo que se llama el Old Yard de Harvard, y cuando uno entra dice, Enter to grow in wisdom. Es una frase de William Elliot, que fue rector de Harvard a mediados del siglo XIX. O sea, uno pasa por un arco, entra para crecer en sabiduría. Y cuando uno sale por el mismo arco, del lado de adentro dice, Live to serve better thy country and thy kind. O sea, vete para servir mejor a tu país y a tus semejantes. Ese es el sentido de la universidad. O sea, uno entra para crecer en sabiduría,
que significa sabiduría en general, y después aprender las metodologías de solución de problemas complejos que tiene la medicina, la nutrición, la arquitectura, el derecho, la economía, lo que fuere. Y uno se va de la universidad, una vez ya graduado, para servir a todo ese mundo, ¿no? El mundo es mucho más grande, todo lo que es el reino del humano es espectacular y muy grande, lleno de problemas. Si uno lo ve desde ese punto de vista, los derechos humanos no son solo de los profesores que estamos en la materia y de los que litigamos en juicios internacionales de derechos humanos y alguna cosa más, sino que los derechos humanos es un llamado, una vocación, un imperativo y algo que nos interpela a todos, especialmente a los que están o han pasado por una universidad, porque son una parte de un porcentaje muy pequeño de la humanidad que ha logrado conocer conocimientos en general, sabiduría en particular, que no es lo mismo que conocimientos, y metodologías para comprender problemas y resolverlos. Entonces los derechos humanos no es solo de algunos pocos que hacemos algunas cosas de derechos humanos internacional, sino es un llamado muy general. Así lo veo yo. No, claro, o sea, creo que estoy totalmente de acuerdo. Al final, creo que muchas veces nos cerramos a la idea de que justo para dedicarnos a derechos humanos tenemos que centrarnos en el derecho público, o ser abogados, o estar en algún mundo muy relacionado con el litigio internacional. O en una ONG o trabajar para el Estado en tal oficina. Pero al final creo que justo la aplicación de los derechos humanos se da en todas las áreas de la vida. Al final vivimos en comunidad y nos relacionamos en comunidad y in- estamos conectados y al servicio todos de cada persona. Y creo que cada actividad que realiza el ser humano tiene trasfondo en en su propia esfera jurídica, en sus propios derechos y bienes. Y es, cuando uno está en la universidad, estudiar sabiendo que lo que uno sepa va a servir para servir, valga todas las cacofonías que acabo de decir, cambian cómo uno estudia. Porque uno no está estudiando. Hay una frase de Séneca, Lucio Séneca, en una carta a Lucilio que dice: Non scole sed vitae dicimus. No estudiamos para la escuela, sino para la vida. Y ustedes no estudian, ahora están en periodo de exámenes aquí, ¿no? Sí. O sea, gracias por esta entrevista, porque sé que hay exámenes cada 3 días. Ok, hay una frase también en la Biblia que dice: Timor principium sapientiae. O sea, el temor es principio de la sabiduría. Tiene un sentido en la Biblia que es el temor a Dios, el temor a ofender a Dios, hace que uno sea más justo en el sentido de más, que viva más de acuerdo a lo que Dios quiere. Ese es el sentido en la Biblia. Pero yo lo traduzco a: el susto te hace estudiar. O sea, timor principium sapientiae. El temor es el principio de la sabiduría. El susto del examen que tienes dentro de 2 días hace que uno saca horas, saca más tiempo, saca más intensidad, etc. Perfecto. Pero eso es un instrumento, eso es un medio. Non scole sed vitae dicimus. No estudiamos para la escuela, sino para la vida. Esto fue otra de las cosas que me dijo mi padre en esos días que yo me estaba yendo a estudiar a Buenos Aires. Uno estudia para la vida. Entonces, cuando uno piensa que está estudiando y que es de las personas que tienen esa gracia de poder estar en una universidad, piensa: tengo que sacarle más fruto a este regalo de poder y a los talentos que uno pueda tener de comprender esto. Hay gente que sabe matemáticas, hay gente que se le da la comunicación, hay gente que se le da distintas cosas. A nosotros se nos da el poder captar los problemas de justicia e injusticia en situaciones y poder detectar cómo argumentarlas, etcétera, y cómo arreglarlas. Eso cambia totalmente lo que uno está haciendo en la universidad. Cambia totalmente. Claro. También dice Séneca, que es un tipo interesante, que hay que hacer cosas correctas por los más correctos motivos. Entonces, ¿es correcto estudiar? Por supuesto. ¿Es correcto el día de mañana llevar un caso adelante? Sí. ¿Es correcto querer ganar unos honorarios, un salario por lo que hagas? ¿Está bien querer sostener a tu familia? Por supuesto. Ahora, ¿cuánto mejor es estudiar para poder servir, para poder ayudar, para poder enjugar tanta angustia y tanto dolor que hay por ahí? Y por otro lado, cuando uno tenga un caso siendo abogado, no ver simplemente, bueno, ok, me llamaron que haga esto, tal, lo hago, sino decir: bueno, yo estoy arreglando las injusticias que andan por ahí, que a veces son macro, a veces son micro, pero siempre son injusticias. Y en ese mismo sentido me gustaría también preguntarle qué habilidades cree que los futuros abogados o las personas que estamos estudiando derecho actualmente deben desarrollar para enfrentarnos a los problemas actuales, que creo que cada vez se van haciendo más complejos y cada vez se van haciendo más difusos para
justamente para enfocarnos en la protección de la persona y aprender a diferenciar entre, em, entre situaciones donde a lo mejor tenemos que ponderar derechos, también ponernos a la vanguardia, porque creo que a veces pensamos que el derecho siempre se queda estancado y vamos un paso atrás, pero ¿qué habilidades necesitamos para hacer que el derecho vaya a paso con el ritmo de la sociedad y cómo vamos avanzando? Bien, una muy interesante, profunda y amplia pregunta, porque abarca varios puntos lo que estás planteándome. Uno es, ¿se va a acabar la labor jurídica porque viene la inteligencia artificial y la inteligencia artificial lo hace todo? Bueno, es todo un desafío esto, ¿no? Claro. Pero me tocó dar un par de conferencias sobre inteligencia artificial y estar como conferencista en el comité del último Congreso Nacional de Derecho con Argentina. Y, a ver, pienso lo siguiente, la inteligencia artificial le van a sacar fruto los que sean inteligentes. Y hace falta, ¿y esto qué significa? Hay que manejar las humanidades, hay que tener la capacidad, digamos, hay que haber leído Aristóteles, hay que haberse alguna vez enfrentado con algunos versos de la Divina Comedia, hay que haber leído artículos, cuestiones de la Suma Teológica o de las cuestiones diputadas medievales que son de una lógica terrible y hay que irlas pensando, etcétera. Entonces, y hay que leer sentencias, sentencias aquí, sentencias extranjeras, y hay que saber comprenderlas, criticarlas, superarlas. Entonces, fíjate que hoy por hoy no son mejores abogados los de 30 que manejan mejor inteligencia artificial que los de 65 que tienen 40 años de experiencia profesional. Entonces, la inteligencia artificial viene a ayudar enormemente. Pero ¿qué hace falta? Hace falta la chispa, la brillantez, la creatividad, el eureka que es humano. Entonces, hay universidades, ocurrió mucho en el mundo anglosajón, que apuntaron fuerte a un core curriculum, etcétera. Es decir, hay que estudiar filosofía política, hay que estudiar algo de literatura, hay que saber escribir, hay que saber lógica, hay que saber argumentar. Entonces, a mí me tocó participar en varios comités de reforma de reforma del plan de estudio de Derecho de mi universidad y después estar en el Comité Nacional que redactó los estándares de acreditación de las licenciaturas en Derecho. Entonces, hay habilidades, eso, que tiene que ver con la argumentación, el detectar falacias, el no caer en ellas, los distintos tipos de argumentación que hay, el saber redactar con sujeto, verbo y predicado de manera correcta y sin equivocarse en género, número, verbo, etcétera, y conjugaciones. Eso por un lado. Pero por otro lado hay que saber redactar de manera que convenza al otro, pero además no solo que lo convenza a un punto de vista puro, intelectual, lógico, sino también que lo emocione, que lo entusiasme, que lo involucre, etcétera, ¿no? Todo eso hay que saber hacer. En esta sociedad hace falta gente que maneje todas esas, lo que se llaman habilidades blandas. La habilidad de duda sería saber trigonometría o lo que fuere, análisis matemático, pero estas habilidades blandas, entonces, eh, hay que saber pensar. ¿Se puede enseñar a pensar? Sí. ¿Puede la universidad enseñar a pensar? Sí. El método del caso, el método participativo, el escribir un paper en una materia, el estar en un grupo que hace un trabajo monográfico, competencia de debate, etc. Todo eso es learning by doing. Uno aprende haciendo cosas. Entonces, un abogado, yo le diría a un estudiante de Derecho, mira, tengo 12, que ahora creo que llegué a las 20, 12 verbos que yo se los digo a los estudiantes de Derecho de primer año que tienen que saber hacer. No creo que llegue a los 20, pero te voy a tirar varios, ¿no? Si cortáramos la entrevista buscaría mi listita. Pero básicamente, un estudiante de Derecho tiene que saber y vivir los siguientes verbos. Una es escuchar. Hay que saber escuchar. En clase, prestar atención. Dejar el celular de lado, no estar mirando siempre el texto, texteando, etc. Enfocarse, meterse, escuchar. ¿Ok? Escuchar. La siguiente es leer. Aprender a leer. A veces hasta los estudiantes, cuando hacen resúmenes, que muchas veces no los hacen ellos, sino que los piden a otros, cuando hacen resúmenes lo que hacen es ir cortando párrafos digitales y metiéndolos en un Word, y eso es el resumen. Hay que aprender a leer, hay que aprender a subrayar, hay que aprender a resumir. Entonces, yo a veces digo, escuchar, leer, comprimir, reducir, porque los libros de hecho son amplios.
libros de derecho, hay que leer además libros amplios que expliquen las cosas con profundidad, no libros cortitos, resumidos, que es como, si te duele la cabeza, toma la pastilla verde, si te duele la panza, toma la pastilla azul, si te duele la pierna, toma la pastilla roja. ¿Por qué? No tengo idea. No. Un jurista tiene que saber por qué el código dice esto, por qué eso viene de la raíz romana, por qué se hacen las cosas, por qué el adquirente de buena fe a título oneroso de una cosa del cual el vendedor no tenía justo título, tiene el justo título. Porque esto que acabo de decir que es chino para que no sepa derecho, ¿no? Claro. Y por qué en cambio el adquirente a título gratuito de la cosa mueble poseída de mala fe por el vendedor pierde contra el verdadero propietario y no pierde el oneroso. Bueno, todo esto tiene una explicación en el tráfico jurídico desde Roma. Entonces, uno tiene que saber el porqué de las cosas. Cuando uno sabe el porqué de las cosas, puede, por un lado, trabajar sobre temas que no ha estudiado hasta ese momento. Porque uno le plantea el problema y va a buscar soluciones. Eso es muy importante. Uno en la carrera aprende muchas cosas, pero no puede aprenderlas todas. Es imposible tener todas las especializaciones. Claro. Imposible. Es imposible tener todas las actualizaciones, es imposible. Pero además no es necesario. Un día me tocó tener que asesorar con otro de mi cátedra a una investigadora científica. Y me hablaba, no me acuerdo cómo me decía, pero supongo que me dice, no, porque la R302 y la R302, la R302. Y de momento la paro y le digo, perdón, ¿qué sería la R302? Era una cosa así, una cosa alfanumérica. Y me miró con un nivel de decepción y de amargura o de, como diciendo, pero ¿cómo? Usted no la conoce, la resolución no se queda del ministerio. Como diciendo, usted no me puede asesorar sobre investigación si no conoce esta resolución. Entonces yo le tuve que decir, mire, yo entiendo el derecho, lo entiendo bastante bien. Usted tiene que aprender el problema y después nosotros vamos a ver esa norma y otras y vamos a jugar con un montón de principios jurídicos que no se los puedo explicar ahora y vamos a darle un consejo de lo que usted... Además todo esto era pro bono, o sea, gratuitamente. Entonces, vamos a dar el consejo. Pero la gente a veces piensa que lo que tiene un jurista es miles de leyes federales, miles de leyes locales, resoluciones, decretos, todo acá grabado en la cabeza. No, es imposible, pero además no es necesario. Lo que uno tiene que saber es comprenderlo. Entonces, escuchar, leer, reducir o comprimir, o sea, saber hacer resúmenes, parafrasear, hacer cuadros, hacer subrayados, etc. Dialogar, discutir, debatir, aplicar, ¿ok?, las normas genéricas a los casos concretos. Juzgar, porque uno al final tiene que decir, esto merece este reproche, no merece este reproche, merece este premio, uno tiene que tomar decisiones sobre personas. Y después explicar, o sea, uno en un examen oral tiene que saber explicar o en un escrito. Entonces, eso es la base. A esto a su vez le agregué como 10 verbos más, pero cuando un estudiante de Derecho va a clase, se dedica a escuchar pasivamente. Después lee un resumen, un librito, algo, no va a los grandes libros. Y después estudia lo necesario para aprobar, pero le está faltando casi todo. Yo a veces pregunto, oye, tú, si tú tuvieras un problema que podrías ser preso o que pudieras perder tu patrimonio, ¿te contratarías a ti, que sabes cómo estudiaste? ¿O contratarías a ese compañero que sabes cómo estudió? ¿No? Sabes que las notas que sacaba, cómo comprendía el derecho, cómo se quedaba por las noches, cómo intentaba hablar con los profesores, saber más, buscar más. O a ti, que siempre fuiste a menos, que siempre estabas más preocupado por el América contra el Chivas que por qué trabajo hay que entregar la semana que viene, etc. Entonces, pienso que si bien no es definitorio 100%, la vida, digamos, uno va a vivir siempre de estos años de la licenciatura. Claro. Y que hacen falta, digamos, universitarios que sigan siendo universitarios. O sea, las universidades llevan 800, con Bolonia 900 años. Entonces hay que seguir haciendo lo que siempre se hizo, que es hablar, dialogar, escuchar, explicar, exponer, pensar con lógica, leer buenos libros, o sea, vivir la vida de la mano de maestros. Algunos, cuando digo maestros quiero decir no simplemente profesores, quiero decir maestros. Algunos están caminando por este campus y otros están en la biblioteca encuadernados, ¿no? Pero con esos hay que codearse. Claro, si me permite resumirlo, yo creo que de todo lo que me ha platicado,
Me parece que la habilidad más importante del abogado es la curiosidad, esas ganas de aprender y de poder resolver problemas. Pero eso no es solo curiosidad, No, es como una curiosidad enriquecida, ¿no? es una curiosidad, diría, resolutiva. Te digo por qué, porque todas las ciencias y artes se basan en la curiosidad. Dice Aristóteles, primera frase de la metafísica, el hombre desea por naturaleza saber. O sea, la curiosidad y el asombro es de todos, pero el jurista, ¿qué diferencia tiene? Es una curiosidad que tiene, por un lado, una insatisfacción con la injusticia. A veces los estudiantes me dicen, no, yo estudio Derecho, voy a estudiar Derecho porque soy muy discutidora, porque yo siempre discutía no sé qué en la clase, porque yo era el delegado, o se iba a no sé qué, o en mi casa siempre me dicen que yo discuto. Hay abogados que sirven para discutir. Es un tipo de abogado, está bien. Pero yo les digo, miren, hay abogados que nunca discuten, piensan, razonan, hacen una estrategia, escriben, son muy cerebrales. Conozco varios de estos excelentes abogados, pero que no son personas discutidoras. ¿Cuál es lo que marca para mí la diferencia? Es el deseo de justicia y que a uno le moleste soberanamente la injusticia. Entonces uno ahí ya no es simplemente el debatir por el debatir, sino que es el debatir con un fin, el indagar la curiosidad con un fin, que es la justicia. Entonces, la diferencia de la curiosidad de un ingeniero, quizás el ingeniero es más parecido al abogado, la gente lo ve como muy distinto y yo lo veo bastante parecido. Porque un ingeniero intenta resolver problemas con creatividad. Y aunque no me crean los ingenieros, los abogados, los juristas, intentamos resolver problemas prácticos con creatividad. Entonces, ahí puede haber una diferencia con relación quizás al historiador que le interesa saber lo que pasó. Nosotros nos interesa, hay una frase de Carlos Marx que a mí me gusta mucho, que es la tesis undécima sobre Feuerbach. Dice, los filósofos han intentado comprender el mundo, pero de lo que se trata es de cambiarlo. Entonces, John Henry Newman dice, el conocimiento por el fin del mero conocimiento, ¿no? The knowledge for the sake of the knowledge. El conocimiento por el mero interés del conocimiento. Eso está bien, pero en la sociedad que vivimos con tanta injusticia y también con tantas cosas, tú me decías hoy acompañar a la sociedad, hay que acompañar a la sociedad, pero a veces la sociedad, más que acompañarla, hay que decirle, hey, que te está haciendo por la curva, te está haciendo al césped, te está haciendo al pasto, la curva hay que tomarla, no hay que seguirla de largo. A veces hay muchas cosas en la sociedad que parecen avances y no lo son, siempre ha sucedido así. A lo largo de distintas épocas siempre ha habido cambios que no fueron positivos y otros que son positivos, hay que saber discernirlos. Entonces decía, el jurista tiene esa curiosidad, pero con la idea de cambiar, resolver, tomar una decisión, porque tiene que darle a cada uno lo que le corresponde. Y eso significa cambiar la realidad porque eso que le corresponde no lo está teniendo. Y el derecho de la justicia es darle aquello que merece, pero que no lo está teniendo. Claro. Entonces, una curiosidad creativa y con ganas de resolver. Ok, me gusta mucho esa visión. Y ya, como última pregunta para ir cerrando esta entrevista, me gustaría preguntarle cuál, cuál es el papel de los abogados hoy en día en que nos enfrentamos, justo como ya lo habíamos tocado el tema anteriormente, que nos enfrentamos a problemas tecnológicos y de vanguardia que nos ponen en jaque y nos ponen a plantearnos quizás problemáticas que en otras situaciones no nos plantearíamos. ¿Cuál es el papel que nos toca a nosotros fungir dentro de la sociedad para resolver estos problemas de ponderación de derechos? Bueno, lo de ponderación de derechos es un tema sobre el que he escrito bastante y yo no lo explicaría así, ¿no? Okay. Eh, para mí es la determinación del título legítimo ejercido con medida razonable, ¿no? O sea, no tengo que ver qué derecho pesa más, sino cuál es el derecho que existe y en qué medida existe. Y en qué medida existen los dos, etcétera, y cómo armonizarlos. Pero bueno, eso si algún alumno mío llega alguna vez a escuchar esta entrevista, se va a sonreír mucho porque es un tema central en todas mis materias, etcétera. Pero lo que decía es, un jurista, así como el filósofo está llamado a comprender toda la realidad, Jean Guitton decía, la filosofía es la elección de lo total, o sea, uno elige todo y los problemas del todo, el filósofo se plantea todos los problemas. Eh, el jurista tiene que resolver un tema eh, de aguas en la provincia de Mendoza, Argentina, muy desértica, o en Valencia, España, con el Tribunal de Aguas, que es el más antiguo del mundo, que son
unos ancianos que van al lado de la catedral y tienen que resolver a quién le corresponde el agua, si alguien se quedó con más agua de la necesaria para los regadíos, etcétera. Y tiene que aprender cosas de oil and gas y energía nuclear y también la electricidad normal. Y entenderlas no significa que entienda el sistema de protones y electrones, sino tiene que, tiene que saber preguntar y tiene que entender cosas de medicina, porque tiene que resolver problemas de responsabilidad civil y de contratos. Y tiene que también saber medicina porque hay cosas de derecho penal, puede haber, ¿no?, lesiones y homicidios culposos e incluso dolosos, etcétera. Entonces, y tiene que saber un montón de cosas. Tiene que saber de la ciencia del mar en derecho marítimo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no significa que uno tenga que ponerse a estudiar toda la ciencia, pues no puede. Pero sí significa que hay que entrar en un diálogo con psicólogos, con psiquiatras, con ingenieros, con médicos, etcétera, para entender las realidades, entenderlas hasta donde es necesario, para una vez comprendida, saber ese juego de bienes, acciones, omisiones, que son la materia del derecho, y esos títulos jurídicos y obligaciones, que es a quién le corresponde dar algo, hacer algo o pedir, exigir la omisión de algo. Entonces, de luego, la sociedad va cambiando a una velocidad impresionante y hay fenómenos difíciles de entender, como los algoritmos o el blockchain o la tokenización, etcétera, ¿no? No es necesario que todos estén en todos los temas, pero es necesario saber que el derecho no va a cambiar. Lo que aparecen a veces son realidades nuevas sobre las cuales hay que aplicar los odres viejos, que es la constante y perpetua voluntad de darle a cada uno lo suyo y los principios de autonomía de la voluntad, de culpabilidad en derecho penal, de tipicidad, de legalidad, de proporcionalidad, etcétera. Son los principios de siempre. O sea, las realidades nuevas hay que bañarlas, iluminarlas con los principios de siempre. No hay que pensar que hay que tirar todo por la ventana, que algunos a veces tienen esa idea, de que todo cambia y todo va a cambiar y que entonces hay que dejar de... No, no, hay que justamente volver a los principios clásicos, porque todo eso va a iluminar lo que tu generación le va a tocar, es hacer un puente entre Roma y el futuro. O sea, entre los grandes juristas del pasado que han pensado los grandes principios de justicia y problemas nuevos que nunca nos hubiéramos podido imaginar. Como por ejemplo, que teniendo una foto tuya, se podría hacer un video con tu voz donde estás diciendo cosas y la gente dice, pero yo la vi diciéndolo, la vi haciéndolo, vi que se robó el ordenador de tal. No, no, es que eso era inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo solucionar esos temas? Bueno, esto también hace muy divertido y lo hace enigmático, ¿no? Pues si no, simplemente estaríamos estudiando cosas anquilosadas y ya muertas. No, pues muchísimas gracias por la entrevista. Yo, la verdad es un honor haberlo tenido como invitado. Creo que escuchar de alguien que tiene tanta experiencia y que nos puede compartir eh, desde tantas aristas y visiones distintas es un honor. Ojalá a todos los que estén viendo la entrevista les guste mucho. Y pues muchas gracias por aceptarnos la entrevista. No, muchísimas, muchísimas gracias. Para mí es un gusto, este es el año 21 que vengo por acá y la verdad que me alegró muchísimo que me invitaran a esta entrevista. Ayer lo comenté con el decano, que está muy ilusionado con el proyecto de ustedes. Así que gracias y adelante. Y cuando quieran, estaré de vuelta. Ay, muchas gracias.